Hoy vamos a tocar un tema muy relevante. Vamos a hablar acerca de aquella única llave que te abre la puerta al cielo. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Dios desde hace miles de años estableció leyes, mandamientos, los cuales si los analizamos nos damos cuenta de que son diseñados para nuestro propio bien, para poder tener una muy buena comunión, tanto con Él principalmente, como con nuestro prójimo. Pero nosotros nos hemos levantado en contra de esas leyes. Hemos menospreciado el mandato. Nos hemos burlado de ellas, legislando leyes propias. En Mateo capítulo 19, verso del 18 al 19, se nos dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí claramente Dios nos dice, no cometerás adulterio. Muchos dirán, ese mandamiento nunca lo he roto, pero ignoran completamente lo que Jesús dijo en Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios dice, no robarás. Tú dirás, pero yo nunca he robado. Pero ¿cuántas veces no has pagado menos por algo solo por ahorrarte los impuestos? ¿O cuántas veces no has comprado un CD pirata en la calle? Honrarás a tu padre y a tu madre. Pues si has roto los dos primeros, eso te conlleva, por obvias razones, a romper este otro. De los mandamientos dichos por Jesús, solo nos basta mencionar estos tres que de seguro has roto. Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que solo basta con romper uno de estos mandamientos para transgredir toda la ley, y como consecuencia de esto recibirás como paga la muerte. La palabra muerte es una palabra que proviene del griego thanos y significa separación. Cada vez que tú transgredes uno de los mandamientos, te estás separando de Dios, estás muriendo, y como consecuencia de esto llega la muerte física. Eclesiastés 12:7 nos dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hebreos capítulo 9, verso 27 nos dice, y de la manera que está establecido que todo hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Aquí se refiere claramente al juicio, la condenación, el infierno, separado eternamente de tu Creador, pues has despreciado su amor. Pero hay buenas noticias para nosotros. Nuestro fin no tiene que ser la muerte, separación, el infierno, pues alguien vino y pagó una deuda que para nosotros era imposible pagar. Y ese alguien fue Jesús, Dios mismo. Vino, se hizo hombre, vivió como uno de nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tuvo una vida perfecta, sin ningún tipo de mancha, y sin embargo tuvo una muerte violenta, pues en esa cruz recibió la muerte que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Vino en sustitución nuestra, recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados
Él la pagó. Romanos capítulo 4, verso 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vino a darnos salvación. Ahora que sabes lo que significa el pecado y sus consecuencias, te preguntarás, ¿cómo puedo ser salvo? Respuesta, somos salvos por medio de la fe. Primero, debemos oír y prestar atención a este mensaje, las buenas nuevas sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Debemos creer, confiando totalmente en nuestro Señor Jesús. Debemos de creer que Él murió en la cruz en sustitución nuestra. Romanos capítulo 1, verso 16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Esto incluye el arrepentimiento de los pecados, un cambio de mentalidad, un cambio de vida total, a lo cual le sigue como acto de obediencia el bautismo en su nombre. Marcos capítulo 16, verso 16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 2, del 37 al 38 nos dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 3, verso 19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La salvación es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo lo que debía de hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Hechos capítulo 16, verso 30 al 31 nos dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Jesús iguala el ser salvo con la entrada al reino de Dios. Mateo capítulo 19, verso 24 nos dice, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero tú te preguntarás, ¿de qué somos salvos? Respuesta, en la doctrina cristiana de la salvación somos salvos de la ira venidera, esto es, del juicio de Dios al pecado. Somos salvos de la condenación eterna. Romanos capítulo 5, verso 9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 3, verso 36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, verso 18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión del pecado. Te preguntarás, ¿cómo salva Dios? En la doctrina cristiana de la salvación, Dios nos ha rescatado a través de Cristo. Juan capítulo 3, verso 17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Específicamente, fue la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección lo que logró nuestra salvación. Romanos capítulo 5, verso 10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios capítulo 1, verso 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La escritura es clara cuando nos dice que la salvación es un regalo de Dios, un acto bondadoso e inmerecido. Efesios capítulo 2, verso del 5 al 8 nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. La salvación solo está disponible a través de la fe en Jesús. Mateo capítulo 1, verso 21 nos dice: y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado, la separación eterna de Dios, el infierno. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9 nos dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Tito capítulo 3, verso 5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso del 1 al 2 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una definición de la doctrina cristiana de la salvación sería la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que por medio de la fe en su nombre llegan al arrepentimiento. Y gracias a esto tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, un nuevo inicio, pero ahora con Dios. La salvación no se gana, es un don de Dios, un regalo divino.
Efesios capítulo 2, del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El recibir la salvación es un acto sencillo, directo, personal y público. Romanos capítulo 10, verso del 8 al 10 nos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación significa que recibimos vida eterna si tenemos una relación personal con Dios. Juan capítulo 17, verso 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 3, verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay solo un camino hacia la salvación, y no es un camino fácil. Mateo capítulo 7, verso del 13 al 14 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese camino es Jesús, pues Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. ¿Estás dispuesto a entrar por Él? Tú que me escuchas, no resistas más al llamado que Jesús te hace. Acompáñame en esta breve oración. Es corta, pero estoy seguro de que cambiará tu vida. Repite conmigo: Padre Todopoderoso, estoy aquí delante de tu santa y bendita presencia. Te quiero pedir que entres en mi corazón. Transforma mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, mi Señor, límpiame. Coloca en mí tu corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu gracia, lléname con tu poder y cambia mi vida. Coloca en mí ese arrepentimiento verdadero que necesito para poder ser salvo, para poder agradarte. Límpiame, purifícame y perdona mis pecados. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si hiciste con fe esta oración, déjame decirte que esto es el inicio de tu cambio de vida. Es el principio de tu caminar con Dios. Y si tu arrepentimiento ha sido real, ten por cierto de que Él te ha escuchado, ya que un corazón contrito y humillado, Él jamás lo abandona. Hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Si te gustó, recuerda suscribirte al canal, dale like y comparte para que llegue a todos los elegidos del plan. Dios los bendiga.